tenemos una entrevistada. Vamos a hablar con Yolanda Molina. Ella es abogada de Gire porque pues hoy es el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro. En 1990 se asumió el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro durante el quinto encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe realizado en San Bernardo, Argentina, de acuerdo con organizaciones como Red Nacional de Mujeres de Colombia y el Observatorio de Violencia en España. La jornada está dedicada a crear acciones que promuevan la legalización del aborto con la finalidad de evitar la muerte de mujeres a causa del aborto clandestino. Yolanda, muy buenos días, bienvenida a Café y Noticias. Y pues bueno, ¿cómo nos agarra este Día de Acción Global por un aborto legal y seguro cuando venimos de semanas en las que pues la Corte se metió al tema y hubo ahí algunos avances? Hola, pues buenos días. Muchas gracias por invitarme a este espacio para platicar justo en este día tan alegre para el movimiento feminista y abortista de México y América Latina e incluso del mundo, ¿no? En México nos agarra con muchísima esperanza, ¿no? De que realmente estamos logrando por fin, ¿no? Que el aborto sea percibido como un derecho y que haya un mejor acceso. En menos de un año, 2 años hemos visto cómo en todo el país, ¿no? Está cambiando la visión del aborto que se tiene y al menos ya podemos decir que ya hay 5 entidades, ¿no? 4 con reformas, una es Coahuila, que fue con lo de la Corte, que ya despenalizaron el aborto hasta la semana 12.6 de forma voluntaria. Es decir, en estos 5 estados, Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz y Coahuila, no es un delito abortar hasta la semana 12.6. Muy bien, Yolanda, bueno, platicarte, porque no mencionas despenalizaron, pero había confusión porque realmente no es como una despenalización, sino una inconstitucionalidad de la penalización del aborto. También si pudieras platicarnos a la gente que a lo mejor no siguió tanto los temas en la Corte, por ejemplo, estuvo el tema de Coahuila, estuvo el tema de Sinaloa y también estuvo el tema de para que los médicos pudieran a dar su derecho de conciencia, creo, de decir que no querían hacer este tipo de prácticas en el caso, y en qué quedó, y explicarnos cómo impacta en los estados, cómo va a impactar en los estados, en toda la República y en las mujeres, sobre todo en este tema de la despenalización o despenalización del aborto, que las mujeres que quieran abortar puedan hacerlo de manera segura, que puedan acceder a este derecho a la salud. Bueno, creo que es importante primero clarificar, ¿no? Despenalizar quiere decir que una conducta deja de ser un delito, ¿no? Legalizar quiere decir que se va a construir todo un sistema para que pueda ser un derecho, ¿no? Entonces, lo que pasó en Coahuila fue que se despenalizó, ¿no? Es decir, se decriminalizó, o sea, se quitó como una categoría de delito, pues, el aborto voluntario, ¿no? Falta la parte de la legalización, donde el Estado va a tener que construir todo el sistema de salud necesario para poder dar acceso a las mujeres y personas con capacidad de gestar en Coahuila, ¿no? ¿Qué pasó en la Corte? La Corte resolvió 3 asuntos muy importantes, ¿no? Que pues es lo que nos tiene muy felices porque se pronunció abiertamente a favor del derecho a decidir y del derecho reproductivo de las personas con capacidad de gestar y las mujeres también que tienen esta capacidad. En Coahuila estudió el Código Penal porque, bueno, en 2017 Coahuila lanzó un nuevo código en el cual pues se estudió si era constitucional o no tener el aborto voluntario como un crimen, ¿no? Como un delito. La Corte dijo que no se puede criminalizar a las mujeres y personas con capacidad de gestar. ¿Qué significa para Coahuila? Que deja de ser un delito y por eso es que, por ejemplo, se han tomado medidas las personas o mujeres que hayan sido criminalizadas de 2017 a la fecha y que estén en la cárcel o que estén llevando un proceso tienen que salir en libertad y bueno, pues ya se quita como el delito y ahora pues queda ahí pendiente en el Congreso pues que se haga todo para la legalización. En el ¿qué significa para todo el país? Que si tú eres criminalizada porque en tu estado aún se considera como un delito abortar de manera voluntaria, puedes promover un amparo para
salir en libertad, ¿no? Entonces, de alguna forma, la Corte nos acaba de decir como aquí tienen una aliada, ¿no? En favor de los derechos reproductivos, y pues también manda un mensaje a los congresos y al Poder Ejecutivo que a mí me parece muy relevante, ¿no? Que si continúan criminalizando, ¿no? Están violando la Constitución. Entonces sí creo que es bien importante recordarle a las y los legisladores, a los poderes ejecutivos, que mientras sigan promoviendo este tipo de reformas o mantengan estas reformas en sus códigos penales, pues están haciendo mal su chamba, ¿no? Y entonces hablarlo como tal, que no están trabajando en favor de los derechos humanos. En el caso de Sinaloa, se estudió la Constitución porque en algún momento los legisladores decidieron poner un candado de protección a la vida, es decir, en la Constitución pusieron que se protege a la vida desde la concepción hasta la muerte. Si bien esto no digamos, legalmente obstaculiza el acceso al aborto, sí lo hace de manera social y de manera política. ¿Por qué? Porque cuando salió esta reforma, inmediatamente los medios de comunicación y todo el mundo empezó a decir, se prohibió absolutamente el aborto en Sinaloa. Entonces, la Corte lo que viene a decir es, no, estos candados de protección a la vida no pueden legalmente obstaculizar a alguien de abortar. Si además se utiliza este artículo para negar un derecho, pues es inconstitucional y entonces se tiene que quitar porque podría ser mal utilizado, ¿no? ¿Qué mensaje manda? En el caso de Sinaloa, pues ya incluso los legisladores reformaron la Constitución, se quitó ya ese precepto, con lo cual ahora solamente tenemos 21 estados con esta leyenda, pero manda el mensaje a los otros estados de que no pueden restringir el derecho al aborto si dice esto su Constitución y un recordatorio de reformarlo. Y finalmente, la objeción de conciencia en la cual la Corte pues estudió una reforma que se hizo a la Ley General de Salud en la cual se contemplaba que para el personal médico que realice algún procedimiento que vaya en contra de su moral o su religión, pero solamente quien lo realice, que puede ser personal médico o personal de enfermería, no puede ser trabajo social, no puede ser el otro personal médico que nada más está de guardia, sino quien realiza los procedimientos puede decir que no lo va a hacer porque eso afecta su libertad de conciencia, ¿no? La Corte dijo que efectivamente existe este derecho, pero que no puede ser absoluto, ¿no? Y que tiene que tener ciertas reglas para evitar que esto se vuelva en una violación a derechos humanos. ¿En qué sentido? Puede violar derechos humanos, por ejemplo, de una persona que necesite urgentemente un aborto y que el personal médico y de enfermería no quieran realizarlo, ¿no? O que también puede ser, por ejemplo, para la atención de personas LGBTI o para personas con VIH o en otras o por otras cuestiones religiosas o demás, ¿no? Que podría darse una negación de los servicios. Entonces, la Corte lo que viene a decir es inconstitucional esta reforma, la dejo inválida porque voy a mandar un exhorto al Congreso diciéndole qué parámetros mínimos tiene que contener para evitar que esta objeción de conciencia viole los derechos humanos de las personas, ¿no? Y también, pues, hacerles énfasis, las instituciones como en su totalidad no pueden ser objetoras de conciencia. Todo el personal del hospital no puede ser objetor y pues siempre debe de haber personal no objetor para que pueda realizar estos procedimientos como lo es un aborto. Exacto. Yolanda, también, bueno, creo que cuando se habla de esta discusión de la despenalización, hay el lema que crean las feministas allá en Argentina con toda la jornada para la legalización del derecho a decidir. Es como muy esclarecedor, ¿no? Y quisiera que tú nos platicaras un poco de porque es así, educación para decidir, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. O sea, digamos, eso engloba bien lo que, pues, todas las exigencias de las mujeres y de las feministas y justo en este Día de Acción Global por un Aborto Legal.
Sí, creo que es bien importante saber que ese lema salió justo durante hace 30 años, hace 40 años, donde había una situación bien compleja para abortar. O sea, abortar antes nada más era a partir de la vía quirúrgica. Y justo en el encuentro feminista de América Latina y el Caribe, donde surge como fecha el 28S para recordar como el acceso al aborto, ¿no? Que tengamos todos acceso al aborto, pues ahí se empieza, las brasileñas, pues dan uno de sus descubrimientos, que era que el misoprostol podía ser el medicamento para abortar de manera segura en casa, ¿no? Entonces creo que sí es bien importante que hablemos de que el movimiento está haciendo un nuevo enfoque hacia el aborto, ¿no? Porque antes, pues, por la mortalidad materna y otras cosas, pues se hablaba de aborto como un sinónimo de muerte, ¿no? Ahora sabemos que un aborto clandestino no necesariamente es inseguro, ¿no? No inseguro en temas de salud, pero sí inseguro a lo mejor en temas de seguridad jurídica, porque puede ser criminalizada o no, ¿no? Entonces, el tema de los derechos reproductivos, como tenemos que verlo, es que los derechos reproductivos son para todas, todos y todes, que el Estado tendría que brindar, pues, todo el tema de educación sexual sin estigmas, ¿no? Que además no tenga una visión heterosexual, porque actualmente pues nada más abordamos la educación sexual desde eso. Cuando hablamos de métodos anticonceptivos, pues se nos olvida que estos métodos anticonceptivos también pueden ser métodos de barrera para evitar la transmisión de alguna infección o virus, ¿no? También el tema del aborto, que pues para poder decidir el número y espaciamiento de nuestros hijos, como dice el artículo 4 de la Constitución, pues tenemos que tener todas las posibilidades, que es lo que la Corte dijo. ¿Cómo va a tener una persona todas las posibilidades si ya el Código Penal te dice que si quieres decidir no continuar con el embarazo es un delito? ¿No? Entonces, obviamente esa decisión quedaba fuera. Entonces, aquí cuando hablamos de la capacidad reproductiva es eso, ¿no? Que podamos decidir que si queremos continuar con un embarazo, que tengamos toda la infraestructura médica, de personal médico e institucional para poder llevar este embarazo a buen término, que si se decide no continuarlo, pues que se tenga también los medios de salud para poder tener un aborto, y que si decidimos no tener una vida sexual activa, pues que tengamos los elementos para el cuidado de nuestra salud sexual y reproductiva. Muy bien. Yolanda, fíjate que hace unos días platicábamos nosotros, por ejemplo, con la senadora Jesús Rodríguez, y bueno, una de las dudas que se externaron, sobre todo después de que en cada uno de estos fallos, que fue en determinados días, vimos manifestaciones de gente provida, de gente de la pañoleta azul, y una de las cosas que nos llamaba la atención o que llamaba la atención es que no se vio mucho movimiento, mucha manifestación en la calle por parte de Marea Verde. Es una inquietud que nos generó, porque si bien yo comentaba que pensaba que estaban esperando a que se aprobaran o se analizara todo este gran paquete en la Corte, si bien cada uno de las aprobaciones fue muy importante para el movimiento, entonces es como por ahí esa pregunta, ¿estaban esperando o por qué no se vio todo esta marea verde en las calles para celebrar y contrarrestar también un poco estas protestas que se vieron por parte de grupos que están en contra de la despenalización del aborto en México? Pues creo que es bien importante pues recordar que aún seguimos en pandemia, ¿no? O sea, la verdad es que el movimiento feminista a partir del 8M ha sido bastante responsable en esto de las convocatorias en el espacio público, pues porque realmente ahorita estamos viviendo una pandemia, ¿no? O sea, ya sé que parece que las medidas se están relajando y todo, pero aún no hay un temor y aún no todas las personas tienen acceso a la vacuna, entonces creo que por un lado es esto. Lo otro, creo que también nos tomó bastante por sorpresa como todos estos eventos legislativos y de la Corte, ¿no? Y creo que también pues un recordatorio que tenemos al menos como abogadas y abogados es
que pues estos procesos en la Corte son bastante complicados y técnicos de entender, ¿no? O sea, sí me parece que después de que sucedieron las cosas había mucha confusión como de había titulares que decían que ya se despenalizó el aborto en todo el país, ¿no? Había otros que decían que no, y otras cosas que hicieron que pues esto fuera demasiado confuso, ¿no? Incluso podemos ver que primero sale Coahuila y que después se fue perdiendo un poco, diluyendo un poco la atención a los casos de Sinaloa y de la Ley General de Salud. Sin embargo, sí creo que una de las cosas por las cuales ahora no estamos en las calles es esta situación de la pandemia, y también porque estamos haciendo otro tipo de manifestaciones de manera virtual, ¿no? O en grupos más pequeños. El día de ayer ya, por ejemplo, en Veracruz se hicieron unos performance en el cual se colocaron pañuelos verdes en escalinatas, ¿no? Para representar y saber que aquí estamos, ¿no? O sea, sí me parece que ahorita en este tiempo de pandemia la virtualidad es el espacio de toma pública que estamos tomando las feministas y las abortistas, ¿no? Pues porque ahorita en realidad todavía no hay condiciones para poder hacer una gran manifestación y una gran celebración como nos hubiera gustado a todas y a todos. Entonces hoy, por ejemplo, perfecto. Las manifestaciones de hoy... sí. No, sí, o sea, hoy ya está habiendo manifestaciones, o sea, les digo más o menos de cómo creo que fue el contexto de septiembre, del principio de mes, que además les digo, o sea, como siento que la Corte es un espacio bien difícil de entender cómo funciona, como lo legislativo todavía lo entendemos un poquito más, pero la Corte verá como qué significa esto, ¿no? Solo es Coahuila, es para todos, qué significa, bla, bla. Pero bueno, ya ahorita va a haber algunas manifestaciones a lo largo del país. Creo que todas las manifestaciones son válidas. Se está llamando a que en estas manifestaciones pues se cumplan con lo mínimo de cuidados, el uso del cubrebocas, el gel y demás, el espacio y demás. Pero bueno, creo que ya va a haber mucho mayor toma de espacio público, pero al menos en esto que pasó en la Corte sí siento que fueron estas dos cosas que hicieron que no tomáramos el espacio y festejáramos como lo hubiéramos hecho antes, ¿no? Ok, perfecto, Yolanda, pues entonces ya estaremos al pendiente de lo que ocurre el día de hoy, y pues solo agradecerte que hayas estado aquí en Café y Noticias a platicar sobre este día de acción global por un aborto legal y seguro, Yolanda. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.